Muy bien, bueno, pues luego de casi alucinarnos con las innovaciones, con las cosas que están por venir, vayamos a algo, pues de que es volvamos a la realidad, como dicen, ¿no? Back to the reality. Y entonces vamos ahora a tratar un tema bien importante acerca de lo que es el manejo del paciente con hipertensión. Vamos a hablar sobre calcioantagonistas, más allá de su efecto de clase de hipertensiones con comorbilidades. Sabes que es uno de los medicamentos, y permítaseme hacer una breve historia. Pásenme la primera, si es tan amable, rápidamente, hacer una pequeña introducción, ¿verdad? La breve historia de los calcioantagonistas. Ya en la mañana decía Héctor cómo tenemos, parte de la historia de la humanidad, de los millones de años que tiene el Homo sapiens sobre esta tierra, tenemos 75 años de conocer y de manejar la hipertensión, y ahí vamos poco a poco. Bueno, pues los calcioantagonistas y muchos fármacos aparecieron también en la década de los 50 y 60. Los primeros descubrimientos se comienzan a investigar el papel del calcio en la contracción del músculo cardíaco y vascular. Se descubre el calcio extracelular es esencial para la contracción del músculo liso vascular, lo que lleva a pensar que bloquear su entrada podría inducir vasodilatación. Más que calcioantagonistas, obviamente son bloqueadores de los canales de calcio, como quizá tenemos que decir a muchos de los fármacos también, así decimos también de los antagonistas receptores de narcoticoides, etcétera, etcétera. Hasta los 70 viene la aparición de los primeros calcioantagonistas. El verapamilo es uno de los primeros compuestos desarrollados con efecto bloqueador de los canales de calcio, inicialmente investigado como antianginoso. Después viene el nifedipino, la primera de hidropiridina. Es sintetizada poco después con un efecto más potente sobre los vasos del corazón y sobre las arterias. Luego viene la década de los 80s y 90s, que no hace mucho para todos los que estamos aquí. La expansión y clasificación se populariza, su uso en la hipertensión arterial, la angina de pecho y taquiarritmias supraventriculares. Vienen las hidropiridinas, más vasodilatadores, amlodipino, lecanidipino, nifedipino, felodipino, las hidropiridinas, y las no hidropiridinas se hacen ya estos dos grupos. Se hacen estos dos grupos grandes, los no hidropiridinas con efecto sobre la frecuencia cardíaca y siguen estando vigentes, el verapamilo y el diltiazem. Y entonces se desarrollan fórmulas de liberación prolongada que reducen los efectos adversos como la taquicardia refleja de algunos de ellos. En el 2000 adelante viene el refinamiento clínico, se incluyen en las guías de práctica clínica como tratamiento de primera línea, ya en las guías para la hipertensión. Se reconoce su papel principalmente en personas mayores, obviamente, ¿verdad?, donde la rigidez arterial es predominante, en pacientes afrodescendientes, en pacientes con enfermedad arterial periférica. Y se estudia su uso combinado con otros antihipertensivos. Y entonces empiezan a aparecer los polígonos de tratamiento, ¿verdad?, los diferentes polígonos de tratamiento, y vemos que afortunadamente los calcioantagonistas, pues afortunadamente son combinables con la gran mayoría de los grupos antihipertensivos. La investigación actual se continúa usando otras como la prevención de eventos cerebrovasculares, la reducción de la rigidez arterial y el uso potencial en enfermedades neurológicas. También se expresan nuevas generaciones con menos efectos y mayor selectividad. Esa es más o menos la historia. Y bueno, pues entonces vamos a hablar ahora un poco más acerca de lo que son más allá de los efectos de clase, los calcioantagonistas y cuál es el papel actual en la hipertensión arterial. Para eso tenemos al doctor Ernesto Díaz Domínguez, quien es un cardiólogo y del Centro Médico Nacional. Él ha sido el promotor del famoso ARCAME, la Asociación de Residentes de Cardiología, y bueno, él actualmente es un individuo muy participativo en todos los temas de hipertensión, y bienvenido para que nos expongas este tema, Ernesto. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y bueno, sin duda es un gran privilegio poder estar aquí con ustedes. ¿Me pones la primera, Gerardo? Esta parte que nos acaba de justamente enumerar el doctor Enciso viene muy a colación de decir por qué si una familia de antihipertensivos que en este sentido ha sido
tan preponderante en el tratamiento y que recientemente se modificó su posición en guías, tendríamos que definir cuál es su verdadera utilidad y el tiempo que se le dedique de investigación al respecto. Los puntos que trataré es acerca de su respuesta regional, la eficacia que tiene, la utilidad respecto de hipertensión y el resto de enfermedades como cardiopatías y enfermedad renal crónica y las perspectivas de futuro. Ya esto lo habló muy bien el doctor Enciso, pero solamente quiero puntualizar dos cosas. Vean en este aspecto cómo a partir de su advenimiento vino un boom, obviamente en la investigación. Su punto más relevante quizás en el 2006 con 3.302 publicaciones, el año pasado 1.941 y actualmente pues va en decadencia. Y por eso quizás vale la pena decir, no estaremos olvidando incidir más en este punto. Y bueno, pues en este aspecto, como ya lo hemos platicado, el calcio forma un factor relevante para este aspecto. Justamente en la activación de la célula muscular para la actina y la miosina tiene que ocurrir justamente la activación de esto a través de la transmodulina. Al poder realizar esto e introducir el calcio va a poder movilizarse la miosina dentro de la actina y generarse la contracción muscular que seguramente tendrá que ser vista a nivel del músculo cardíaco. Pero no olvidar también esta parte que es muy relevante acerca del calcio y su introducción a través justamente de la calmamodulina y que la fosforilación de esta va a permitir justo la vasodilatación en el músculo liso vascular. Al respecto de esto, respecto a los bloqueadores de los canales de calcio como tal, se definen como los canales dependientes de voltaje y justamente aquí es donde quiero aterrizar muy breve. Vean el tipo de canal al que se van a referir, canales tipo T, L, N, P, R. Sin duda lo más estudiado fueron en el L con las subunidades, pero por favor quiero tomar su atención para poder revisar el día de hoy también acerca de los canales tipo T. Justamente en una membrana en el punto extracelular, cuando el calcio se acerca a entonces la subunidad alfa 1 será la encargada en su momento de poder llevar la regulación del calcio hacia el interior de la célula. Este bloqueo justamente es el que permitirá tener el efecto deseado, ya sea detener la contracción muscular o favorecer justamente la vasodilatación del músculo liso. Al respecto, acorde al tipo de canal al que se refiere, los canales tipo L serán de alto voltaje y por ende dependerá de esto para su eventual funcionamiento, y los canales tipo T van a ser de menor voltaje y de funcionamiento al respecto. En este sentido, estaríamos hablando que aquí está la mayoría de los bloqueadores de los canales de calcio, aquí estaría amlodipino y aquí estarían los bloqueadores de canales de calcio dihidropidínicos de nueva generación. Al respecto de decir esta parte, nosotros ya hemos hablado acerca de la gran afinidad que tienen al utilizar los bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínicos, la gran afinidad vascular que tienen y que por eso permiten una gran vasodilatación al respecto. Al detener esto, una gran vasodilatación y esto permite una modulación respecto a la presión intravascular. Sin embargo, los canales de calcio, que también tienen esta otra configuración de no dihidropiridínicos, no solo tendrán también parte de esta conformación vasodilatadora, sino que también tendrán un efecto en la detención del calcio en el miocito y por ende serán un regulador en cuanto a la frecuencia cardíaca per se en la célula muscular, y no olvidar justamente en el sistema de conducción, en donde justamente en el canal es donde tendrá su efecto preponderante. De ahí que los dihidropiridínicos tengan mucha más afinidad hacia lo vascular y los no dihidropiridínicos se refieran al respecto. Vean por favor esto porque quizás es donde está el punto cardinal. Desde que se descubrieron y fueron estudiados, en realidad los no dihidropiridínicos quedaron en una primera generación con un efecto rápido, un efecto corto y por ende quizás los efectos no deseados, y una segunda generación que es en donde se detuvo en el tiempo acerca de los fármacos de liberación tardía o de manera prolongada. Al respecto de decir aquí, justamente por el tipo de canal y la afinidad que tendrán, los no dihidropiridínicos
serían estos que tengan también afinidad por la vasculatura coronaria, un efecto en la vasodilatación periférica y, a diferencia de los dihidropirídicos, justamente la reducción en la contractilidad, en el gasto cardíaco y en la conducción. Pero, en ese sentido, hay un punto relevante. Los no dihidropirínicos del tipo diltiazem, de esta familia de benzodiazepín, lo que sabemos es que en realidad es una familia intermedia. Es una familia entre dihidropirídicos y no dihidropirídicos puros como verapamilo, porque van a compartir justamente esas acciones. Entonces, ya que tenemos aquí en la familia de los no dihidropirídicos, vean cómo a partir de las conformaciones de segunda generación que permitieron tener una vida media más prolongada del fármaco, pues justamente hubo modificación tanto en su capacidad como en los efectos deseados o indeseados. Lo relevante al respecto será la indicación que tengan, ya sea tanto para el control de la presión arterial, en el caso de diltiazem, como para el control de arritmias y la detención en cuanto a la frecuencia cardíaca. Respecto a la diferenciación intergeneracional de los dihidropiridínicos, observemos lo siguiente. Vamos ya en la cuarta generación de estas familias y justo lo que ocurrió. La primera generación, al tener un efecto muy corto, pues tenían todos los efectos relacionados a sus efectos indeseables, que es por lo que quizás tuvo un detenimiento generacional en el tiempo. Tenían mucha taquicardia, mucho dolor de cabeza, mucho edema y mucha rubicundez al respecto. Mejoraron en la segunda generación y quizás aquí, como estrella al amlodipino, pues es en donde se quedó la mayor parte de los estudios. Porque quizás al resolver el tema de no tener tantos efectos como los de primera generación y tener un buen control al generar una buena vasodilatación periférica y ser combinables, pues no se dio mucho al respecto. Sin embargo, después de los 90 vienen justamente los de cuarta generación que no tan solo son mucho más potentes respecto a su actividad vasodilatadora periférica, sino que van a ser mucho menos los efectos indeseados y incluyendo esta parte en donde el edema y la taquicardia, al no tener una relación con un canal N, sí puede generar efectos adrenérgicos al respecto. Y entonces, al observar a estas cuatro generaciones, ustedes pueden diferenciar un dato por lo que tuve que detenerme en los puntos anteriores. La nueva generación al respecto de la familia de los dihidropiridínicos tiene una actividad adicional que es también utilizar el canal, no solo el canal L, sino también el canal T. Y esto va a tener una gran relevancia para el tema del riñón y una gran relevancia para los efectos adicionales a no tan solo generar vasodilatación y por ende bajar la presión arterial. Respecto a las guías, en realidad, un cambio interesante en las guías es que no tan solo ahora hablan acerca de reducir la presión arterial y ya, sino que están tomando en cuenta un factor adicional que sea, los fármacos de primer línea tienen que generar disminución en la presión arterial, mantener ese efecto y además tener evidencia de tener reducción en los eventos cardiovasculares mayores. Y quizás, como hubo una detención en el estudio de los no dihidropirínicos y también en el resto de los dihidropirínicos, porque ustedes vieron la gráfica en donde casi ya no se estudia al respecto, pues entonces guarda relevancia de que los fármacos pueden tener otra actividad u otros efectos de los cuales en la actualidad no los conocemos porque no los hemos estudiado. Al decir de la potencia de los fármacos bloqueadores de los canales de calcio, vean cómo para el resto de las familias, pues justamente van a tener esa importancia. Los fármacos betabloqueadores que tienen un efecto vasodilatador se encuentran aquí, carvedilol, nebivolol, así como los reyes de esta historia que son los YECAS y los ARA2. Nadie duda de que deben de ser ellos los preponderantes del tema, pero sin duda cuando vemos o pasamos a los bloqueadores de los canales de calcio, la capacidad de vasodilatación y por ende reducción en la presión arterial es preponderante al respecto de decir que los fármacos de tercera línea, como amlodipino, al ser un dihidropiridínico, y no tan solo así, sino los fármacos dihidropiridínicos de cuarta generación que permiten una mayor vasodilatación y que tienen además efectos adicionales como lo van a hacer
un efecto benéfico en los pacientes con síndrome metabólico, dislipidemia, diabetes y enfermedad renal crónica. Y no por viejo quiere decir que no es relevante. Recuerden, nos quedamos detenidos en el tiempo. Los no dihidropirínicos, en este caso representados por verapamil y diltiazem, siendo el preponderante diltiazem al ser, llamémosle, intermedio entre ambas familias, tiene un gran efecto también vasodilatador. ¿Cuál es el problema? La dosis que se utiliza. Y entonces también adicional a su efecto vasodilatador, también tiene una gran utilidad en cuanto a angina por la capacidad vasodilatadora coronaria que tienen, en fibrilación auricular como un buen antiarrítmico y recientemente en los tratamientos para la reducción de la albuminuria. Entonces, yo mencioné que uno de los puntos que quizás hace ruido aquí son el tema de las dosis. Al tener una gran variedad de dosis en el mercado, quizás la mayoría de las veces, y demostrado por una encuesta, la mayoría de los médicos utilizan subdosis para el tratamiento de la hipertensión. Y entonces se vuelve relevante este artículo del doctor Padia, en donde es un artículo en donde hablan acerca de las dosis recomendadas por los expertos de liberación prolongada, y vean cómo para diltiazem 240 a 300 miligramos. Estoy seguro que más de uno le ha de temblar la mano al escribir esto en la receta, por el temor a los efectos que no necesariamente están relacionados a la detención de un bloqueo de alto grado. Sin embargo, al utilizar esta posología de niveles bajos, también puede ser útil si quiero darle el beneficio al paciente de los otros efectos sobre el organismo, pero el paciente no tiene cifras de presión tan elevadas, puedo utilizar las dosis reducidas. Al respecto del ercardipino, porque quiero hablar ahora de los fármacos tanto dihidropirínicos como no dihidropirínicos de última generación. Este fármaco, por ser de última generación, fue demostrado en diferentes estudios, como el estudio Elipse, Laura, Lersang y por el doctor Bornier, que en el efecto es un fármaco con alta efectividad vasodilatadora periférica y sostenida de la presión arterial, con un efecto gradual que no va a proporcionar al paciente efectos relacionados a taquifilaxia porque no ataca a ese canal, y un efecto preponderante en el control de la presión arterial respecto al resto de las familias. En este estudio, adicionalmente, se consideraron en un estudio en donde se incluyeron pacientes obesos y con síndrome metabólico, y se observaron ahí justamente varios de sus beneficios. En este, que es el estudio Laura, fue un estudio multicéntrico, prospectivo, no comparativo y abierto, que incluyó 3.175 participantes, en el cual identificó pacientes de bajo y alto riesgo, clasificados de acuerdo por la calculadora europea al respecto. Y se demostró que estos pacientes, aun siendo pacientes de muy alto riesgo, lograron un adecuado control de la presión arterial, incluso mejor que en los pacientes de mediano y de bajo riesgo, con menor número de efectos indeseados. Vean cómo justamente el tema de los eventos de taquicardia o taquifilaxia no aparecen como relevantes aquí, y los efectos de edema en realidad son reducidos. También demostraron en esa parte de los estudios que los efectos metabólicos relacionados a la utilización de los dihidropirínicos, que tienen un factor que reduce la reducción de radicales libres y favorece la liberación de óxido nítrico, también se demostró que tiene un efecto adecuado y proporcional acerca de la glucosa. Vean cómo en este estudio, en pacientes con diabetes tipo 2, de acuerdo a la dosis de 10 o 20 miligramos, se demostró una reducción relevante respecto a la glucosa en ayuno de 153 a 133 miligramos sobre decilitro, y una reducción en la hemoglobina glicosilada sin tener otros efectos al respecto. Entonces, ahora estamos hablando de un fármaco que no solo tiene actividad vasodilatadora, sino que también tiene un papel en el metabolismo del paciente. Y entonces, en los pacientes obesos y con síndrome metabólico, en este estudio sobre tolerancia, se observó que además de tener a dosis altas el fármaco, 20 miligramos, y que los pacientes tuviesen hipercolesterolemia, diabetes y el resto del síndrome metabólico, fue bien tolerado el fármaco y además causó, de manera significativa, no fue marcado los efectos indeseables de rubicundez y de edemas al respecto, con un mejor control en la glucosa y una reducción del LDL respecto al colesterol. Y entonces, ahora hablando
acerca de la hipertensión y la utilidad de estos respecto a cardiopatía isquémica y enfermedad coronaria, prácticamente como familia, los bloqueadores de los canales de calcio son parte de los fármacos que están en el primer nivel de indicación por los efectos que tienen al reducir los eventos en diabetes, por los efectos que tienen al reducir eventos en cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular. Y aquí, pues bueno, los bloqueadores de canales de calcio no diurepirínicos se parten solo la plaza. Al respecto de decir que para el tratamiento de la cardiopatía isquémica en los síndromes coronarios crónicos, hablando de manera global, en un panorama global, en donde ahora incluimos a la enfermedad coronaria obstructiva, que tanto la hemos estudiado, como la no obstructiva, que está justamente en auge, se evidencia que esta familia de no dihidropiridínicos está presente justamente en el tratamiento por su efecto vasodilatador coronario, que es muy amplio, así como su efecto vasodilatador en la microcirculación y para la clásicamente angina de Prince-Metal. Sabemos también que en esta contribución de los bloqueadores de canales de calcio dihidropirínicos tendrá que ver no por un efecto como tal vasodilatador coronario, sino por un efecto relacionado en la placa de ateroma, ya que también se descubrió al respecto que al tener modificaciones en el LDL, aumentar la liberación de óxido nítrico y reducir justamente la inflamación y la oxidación, tiene un efecto preponderante en la cardiopatía isquémica. Sus niveles de indicación para los eventos de síndromes coronarios crónicos también se establecen dentro de la primera línea de tratamiento, siempre y cuando no estemos hablando de pacientes infartados dentro del primer año y pacientes con insuficiencia cardíaca menor del 40%. En este gran algoritmo, en realidad lo que permite ver es que los bloqueadores de los canales de calcio, en general como familias, están presentes en los diferentes espectros hemodinámicos y de presentación del paciente. Si tiene la frecuencia cardíaca alta, pero no tiene falla cardíaca, sin duda la utilización de los fármacos dihidropirínicos, no dihidropirínicos será importante aquí. Si tuvieran los latidos lentos, entrarían los dihidropirínicos. Si tuviera la presión baja al respecto, podrían utilizar dosis bajas de no dihidropirínicos. Si tuviera la presión baja y la frecuencia cardíaca lenta, podrían utilizar dihidropirínicos a bajas dosis. Y si el paciente tuviera cardiopatía isquémica y fibrilación auricular, los no dihidropirínicos serían los que tuvieran el papel más relevante. Y si el paciente tuviera diabetes, los bloqueadores de canales de calcio también tienen ese papel añadido aquí. De tal modo que en cardiopatía isquémica e hipertensión, esta familia de fármacos tendrá que ser cada vez más solicitada o cada vez más utilizada por los efectos relacionados que tiene. Respecto a la fibrilación auricular, como todos conocen este artículo reciente del RATAF, en donde hablan sobre fibrilación auricular y que se comparó contra metoprolol en un estudio durante 6 meses, se evidenció que a dosis de metoprolol de 100 miligramos contra diltiazem 360 miligramos, diltiazem redujo el proBNP respecto de metoprolol, que lo elevó, y no hubo modificaciones respecto a la tolerancia en la frecuencia cardíaca durante el ejercicio, y sí una reducción en el reposo con mejor control de la arritmia. De tal modo que estamos justamente diciendo que con un solo fármaco podríamos controlar presión arterial, mejorar los síntomas de angina, mejorar los síntomas de isquemia y en el tratamiento de arritmias como fibrilación auricular en esos pacientes que todo lo tienen. Este punto de la enfermedad renal crónica es crucial. En realidad, cada vez más el cardiólogo está hablando de la enfermedad renal y el nefrólogo seguramente cada vez se está interesando más en que los pacientes están muriendo por los eventos cardiovasculares. Eso lo sabemos muy bien y la prevalencia de enfermedad renal está subiendo como espuma, como la espuma de la proteinuria. Al respecto de esto, también decir que la hipertensión es la gran generadora de nefroesclerosis y que justamente no tenemos los trasplantes suficientes para resolver el problema. De tal modo que tendríamos que definir cuáles tendrían que ser las estrategias para tratar a estos pacientes que son hipertensos y que tienen enfermedad renal y que tienen muerte prematura al respecto. Ya tomó cartas en sí las asociaciones nefrológicas porque ya consideran como parte de sus propios algoritmos conocer el riesgo cardiovascular de los pacientes. Y entonces, si nosotros comparáramos un paciente enfermo renal en sus desenlaces cardiovasculares contra alguien que no lo es, vean cómo en todos los eventos cardiovasculares de los pacientes en azul, que representa la enfermedad renal,
en todos los aspectos tienen mayores eventos y mayor mortalidad por esta causa. Por todas, por enfermedad coronaria, por infarto, por falla, por evento isquémico, por EBC, por fibrilación, la que me digan. De tal modo que pareciera que entonces tendríamos que poner mucha atención aquí. Y uno de los puntos importantes en los pacientes con enfermedad renal, que en este estudio, en este metaanálisis se observó en pacientes que no estaban en diálisis, pero sí estaban entre los estadios 3 y 5, vean cómo un tratamiento de la hipertensión mucho más exigente, al disminuir de manera más intensiva la presión arterial entre 148 y 132, hubo una reducción significativa de la mortalidad hasta en un 14%. Y no me dejarán mentir que en la consulta el paciente renal es uno de los más difíciles para poder controlar la presión arterial. Y por desgracia, la mayoría de las veces tienen indicados bloqueadores de los canales de calcio de primera generación, que le van a tener todos los síntomas de edema al que ya tiene edema y que va a tener todos los síntomas de mayor actividad noradrenérgica al que ya la tiene y que va a tener justamente un control parcial al respecto. Los reyes de esta charla siguen siendo los YECAS y los ARA2, porque justo también en este metaanálisis en donde se habló de los pacientes con enfermedad renal crónica, y me pareció relevante, vean, en los estadios 3 y 5, un metaanálisis de 43.319 pacientes mostraron una disminución de eventos renales en un 46% con el uso de los YECAS o ARA2, eventos cardiovasculares en un 27%, muerte cardiovascular en un 27%, muerte por cualquier causa 23%. De tal modo que estos fármacos, aún porque también ocurre en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, sigue teniendo un efecto protector renal y cardíaco, los YECAS y los ARA2 al respecto. Y entonces esto se trata de trabajar en equipo. Justamente los bloqueadores de los canales de calcio junto con estos fármacos en un metaanálisis de 14 ensayos, se observó que 18.125 participantes lograron mantener tasas de filtrado glomerular mucho mayores en la combinación YECAS-ARA2 con bloqueadores de los canales de calcio, a favor de los bloqueadores de canales de calcio respecto de los diuréticos, una reducción en la creatinina sérica a favor de los bloqueadores de los canales de calcio versus diurético, y no hubo una diferencia significativa respecto a la proteinuria. Ya hemos hablado mucho acerca de esta familia de fármacos y el efecto que tendrán sobre el adecuado control de la presión arterial. Pero ¿qué creen? Esta familia de fármacos tiene más que dar. Hay que favorecer la reducción en la albuminuria, es decir, no solo lo hacen por la vasodilatación periférica o vascular, sino que también tienen efectos relevantes sobre el riñón. Aquí un artículo reciente de un bloqueador de canales de calcio de segunda generación, no de hidropirínico como lo es diltiazem, que cuando se combinó con YECAS y ARA2, se demostró una reducción en la proteinuria, un mantenimiento de la tasa de filtrado glomerular y una reducción también en la perspectiva de la creatinina. En un estudio en donde se enumeraron todos los estudios que hablaban acerca de los no dihidropirínicos, se observó que las dosis que se utilizaban para tener un efecto reductor en la proteinuria no eran una dosis pequeña. Vean por favor que el promedio de dosis está entre 120 y 480 de este compendio de estudios. Así que para lograr esto, este fármaco de última generación no dihidropirínico favorece la disminución de la presión intraglomerular, ya que va a permitir esto respecto a la presión y también una reducción en la proteinuria. Va a permitir también una disminución en la integración y protección renal gracias al efecto respecto a los dihidropirínicos de primera generación y va a mantener un equilibrio en el glomérulo y su presión intraglomerular. Se observó también que tienen efectos directos sobre la matriz mesangial, ya que favorecieron justamente la detención de esto, como se puede ver en la muestra histológica. Ahora, si habláramos de los fármacos bloqueadores de canales de calcio dihidropirínicos de última generación, como es la ercardipino, lo relevante al respecto es decir que también estos fármacos usan el canal L, pero lo relevante es que usan el canal T. Y al utilizar eso, justamente tendrán mucha mayor actividad, como es el bloqueo combinado de los canales L y T, justamente van a reducir la proteinuria y mejorar la viabilidad en la tasa de filtrado renal. Reduce la inflamación tisular y la fibrosis,
túbulo intersticial y contribuye a la disminución de la proteinuria y la protección renal con una disminución de la microalbuminuria y mejorar justamente en pacientes con diabetes. Y tiene todos estos efectos sobre el riñón, ya que utiliza los dos canales, y lo relevante es que al utilizar el canal tipo T va a favorecer también la vasodilatación de la arteriola eferente, que de manera regular el resto de los fármacos solo vasodilata la arteriola aferente a través del canal L. Para ir finalizando, justamente toda la integración acerca de la afectación en la matriz mesangial y esto, observa que los fármacos de cuarta generación que han sido estudiados tienen una tasa relevante en la disminución de la proteinuria, como lo fue demostrando en los diferentes estudios, como fue el DIAL, como fue el SAFRA, y el SAFRA en la versión en donde se llevó a tasas de filtrado glomerular con lercardipino de hasta 20 miligramos. En los estudios como el Red Level, lo relevante es que también tomaron en cuenta las diferentes formas de poder identificar daño renal, no tan solo la creatinina y la proteinuria, sino que tomaron en cuenta estas otras. Y lo que sí se observó fue una reducción continua de la proteinuria a lo largo del tiempo que duró este estudio. Esta quizás es la diapositiva más relevante para ustedes. Estamos hablando que la enfermedad de la hipertensión se relaciona altamente con diabetes y se relaciona altamente con enfermedad renal crónica. Todo este espectro de enfermedad que están viendo aquí, si el fármaco permite, de acuerdo a su mecanismo de acción, ser un buen antihipertensivo y con ello mejorar, como lo vimos, en la reducción de los eventos indeseables, los fármacos de cuarta generación, los dihidropirídicos de cuarta generación, como lercarnidipino, entonces permite de un 62 al 72% de los pacientes reducir el 20% de la presión sistólica y 10% la diastólica, ofreciendo un 82% de control independiente de la dosis de 10 a 20 miligramos en las primeras 6 semanas. Ofrece un manejo sobre los lípidos, que hoy sabemos que a la hipertensión hay que agregarle estatinas al respecto, no solo por el colesterol, sino por los efectos pleiotrópicos, y este fármaco reduce triglicéridos y reduce 35% la oxidación del colesterol LDL. Esta misma generación de dihidropirínico permite mejorar la rigidez arterial al tener mayor liberación de óxido nítrico, promueve la liberación y disminución, y con ello va a disminuir la presión arterial. Y si entonces este fármaco, como ya lo mostré, tiene todos estos efectos relevantes sobre el riñón, no solo en los efectos hemodinámicos, sino en los efectos que tiene sobre la matriz mesangial y sobre los efectos túbulo intersticiales, entonces estaríamos también tocando esta otra parte del polígono de enfermedad. Y si estos fármacos disminuyen la glucosa, como lo vimos, gracias al efecto metabólico que tiene y al efecto antiangiogénico, estaríamos hablando que la familia de fármacos bloqueadores de los canales de calcio de cuarta generación tienen la capacidad para reducir enfermedad arterial coronaria, los eventos por enfermedad arterial coronaria en un 18%, de accidente cerebrovascular en un 21% y en insuficiencia cardíaca un 28%. Y dejaríamos de hablar entonces de que solo irnos sobre el tratamiento de la presión arterial y nosotros en el consultorio tratar de integrar todo esto de acuerdo a las enfermedades y comorbilidades que tiene el paciente. Los antihipertensivos no son los únicos que ayudan a reducir el riesgo cardiovascular y a generar nefroprotección. También existen otras familias como los SGLT que, como ustedes pueden ver, protegen, pero también reducen eventos cardiovasculares. ¿Me das la que sigue, Gerardo? Para finalizar, regrésate una. Para finalizar, entonces estamos hablando de la integración ahora, de que antes no podíamos con todos los factores de riesgo cardiovascular que ya conocemos. Ahora se estipula y a lo largo del día se ha hablado de los nuevos factores de riesgo cardiovascular como la microbiota, como COVID, como los trastornos del sueño. Y si este rompecabezas se va a ampliar, y si ahora vamos a tener más y más factores de riesgo emergentes, este 8 que recientemente se cambió por la AJA,
Eran 7 los puntos y ahora en el 2024 se incorporaron los trastornos del sueño para que nosotros como especialistas preguntemos al paciente, ¿qué tal duerme? ¿Cuántas veces se despierta? ¿Ronca? ¿Cómo es la calidad del sueño? Para poder acostumbrarnos y buscar en esos pacientes el futuro al respecto de buscar todo lo que conlleva a la apnea obstructiva del sueño, que es una gran bomba nuclear de oxitocinas, de factores de inflamatorios que van a generar en el paciente una catapulta hacia los riesgos cardiovasculares. Tener apnea del sueño, vean todo lo que provoca: daño endotelial, riesgo de dilatación de la aorta, disección de aorta, ruptura de placa, arritmias, falla cardíaca. Y el tratamiento no es solo ponerle un bozal. Ciertamente usar CPAP, aquí está, va a reducir la presión arterial sistólica y diastólica, eso sin duda. ¿Y cómo lo genera? Al quitar estos efectos genera mayor vasodilatación y entonces le ayuda. Pero vean que está aquí como un papel importante: los beta bloqueadores, los diuréticos y los bloqueadores de canales de calcio como terapias emergentes para el tratamiento de la apnea del sueño. Y si entendemos la fisiopatología de la enfermedad, sabremos que todo esto que está aquí, inflamación, oxidación, daño endotelial, disminución del óxido nítrico, todo eso que ocurre en la apnea del sueño, todo eso lo corrigen los bloqueadores de los canales de calcio dihidropirínicos de última generación. Y este efecto de la activación simpática, también los bloqueadores de canales de calcio, pero en este ejemplo, ¿me das la que sigue, Gerardo? Los no dihidropirínicos, Jerry. Los no dihidropirínicos tienen un efecto reductor sobre la actividad simpática, de tal modo que nosotros ya sabemos que en apnea del sueño el factor más importante para generar hipertensión secundaria o hipertensión resistente es la sobreactivación del sistema nervioso simpático. Para finalizar, entonces, lo que viene del futuro tendría que ser, llevamos 20 años queriendo combinar estos fármacos no dihidropirínicos con YKS-ARA2. Es conveniente dejar de esperar. No lo van a lograr los químicos. Entonces compremos un topper, si quieren, para que el paciente pueda combinar sus fármacos de tal modo que sobrepase el deseo del médico por reducir eventos cardiovasculares, tener injerencia sobre otros puntos que no solo es hipertensión, y salir de la comodidad de que si el fármaco no viene en la misma pastilla, entonces no lo quiero. Porque hemos demostrado en las diapositivas anteriores que estos fármacos, si bien no están combinados con muchos otros YKS o ARA2, sí pueden ser utilizados como terapia combinada, ¿verdad? Siguiendo utilizando YKS o ARA2 con estas familias, pero sin olvidar que el fármaco a utilizar sea un bloqueador de canales de calcio de última generación. Si es no dihidropirínico, sería diltiazem, y si es dihidropirínico, el ejemplo sería el L-carnidipino. Y entonces sí, el paciente tendría un tratamiento adecuado en el cual reduzca su riesgo cardiovascular con estatinas, aspirina, YKS-ARA2 y los bloqueadores de los canales de calcio. Los puntos finales para llevar al consultorio serían: en hipertensión, vean la palabra que utilicé, hacer el cálculo de riesgo cardiovascular y tasa de filtrado glomerular. Si no están calculando la tasa en su consulta de hipertensión, están dejando pasar a un paciente con alto riesgo cardiovascular. Estoy hablando del actuar del médico, estoy hablando del arte de nuestro quehacer para poder discernir entonces, y no por inteligencia artificial, discernir entre todos los efectos que tiene el fármaco y todo lo que hay en la cosmovisión del entorno del paciente y del ambiente inflamatorio que tiene. Elegir siempre terapias combinadas. Ya lo dijeron muy bien, no tienen que ser ni siquiera dosis altas, chiquidosis, pero que sean combinadas para que bloqueen por todos lados todo este gran espectro. Y entonces fijarnos no solo en las metas de control, sino fijarnos en la reducción de verdad del riesgo cardiovascular. Que el fármaco con el que estamos queriendo combinar de verdad reduzca el riesgo cardiovascular. Después de YKS o ARA2, analizar con juicio el tipo de bloqueador de los canales de calcio. Salir de la comodidad de que venga todo en una sola pastilla. Preferir reducir el riesgo cardiovascular. Preferir detener toda la cascada inflamatoria. Quizás ni siquiera dándole a los pacientes fármacos que vienen combinados. Quizás en México ni siquiera aumentamos la adherencia,
porque falta agregarle a todo esto el complejo B que toman los pacientes, el ácido fólico, el magnesio y toda la cantidad de cosas que quizás no está bien determinado su funcionamiento. Y por cuarto, acorde al riesgo y comorbilidades, incluir terapias adicionales que reduzcan el riesgo cardiovascular. Estatinas, antiagregantes, ISGLT, antagonistas de los receptores no esteroideos. Les agradezco mucho su tiempo y estamos abiertos a las preguntas. Gracias. Le pido a los panelistas, la doctora Silvia Palomo Piñón, que realmente presentación necesita, a la doctora Ana Ancona Vadillo, al doctor David Cardona Müller, pasen por acá, por favor. Vamos a ágilmente para terminar con esta jornada del día de hoy, ¿verdad? Revisar este tema que es importante. Pues ampliamente y de una manera muy detallada, el doctor Ernesto Díaz nos ha disertado sobre todo lo que esto que es ahora uno de los elementos indispensables en el manejo de la hipertensión. Doctora Silvia Palomo, han insistido mucho el doctor, perdón que no haga una presentación, la doctora Ana Ancona, la cardióloga, Hospital General, electrofisióloga, y con mucha presencia en nuestras asociaciones y sociedades, muy conocida, la doctora Silvia Palomo también, el doctor David Cardona Müller en Guadalajara también, él también muy metido en muchos protocolos de investigación. Bueno, para irnos rápidamente, doctora Silvia, ya el doctor Ernesto nos habló mucho de lo que es los calcioantagonistas. Muy frecuentemente vemos que de repente a alguien se le da solamente un calcioantagonista como manejo monoterápico de la hipertensión. A nivel renal, ¿esto qué significa? Especialmente tomando en cuenta arteriolas aferentes y eferentes, ¿verdad? O esto realmente siempre tenemos que pensar en tratamiento combinado, y si eso no es recomendable el uso solamente de un antihipertensivo, como usualmente a veces lo vemos. Claro, muchas gracias, doctor Enciso, por la pregunta. Pues tal como nos los acaba de explicar el doctor Ernesto Díaz también en su charla, es indispensable tener en cuenta lo que queremos del calcio antagonista que queremos prescribir. Ciertamente el efecto vasodilatador es deseable, pero es deseable en los dos lados. ¿Por qué? Porque las dos arteriolas sufren el efecto de la vasoconstricción sistémica generada por lo que quieras, ¿no? Que favorece la hipertensión. Cuando nosotros escogemos solamente una sola vía o dar una monoterapia, en realidad sí nos estamos quedando cortos. Necesitamos pensar de una manera más amplia para proteger nefroproteger a esa persona. Por tanto, estos nuevos desarrollos que se han presentado hoy con Ernesto Díaz. Ay, tiene un nombre tan raro, Lecarnidipino. Realmente son alentadores en el sentido de que tienen efectos sobre la arteriola aferente y eferente y por tanto estabilizan de una mejor manera la hemodinámica renal. Este simplemente es un primer paso muy fisiológico, pero que se tiene que tener un impacto clínico para que nosotros podamos tomar la decisión. El impacto clínico ahí está, existe evidencia científica sobre la nefroprotección y para los nefrólogos, créanme que cualquier cosa que nos ayude a disminuir el arribo de los pacientes a la terapia sustitutiva de la función renal siempre será muy bueno. Esta molécula pues no nació ayer, ya tiene su tiempo, pero hasta ahora la tenemos como más disponible en el mercado. Por lo tanto, creo que la monoterapia no aplica para estos casos. Muy bien. Doctora Ana Ancona, Anita querida, háblanos precisamente tú que estás en la electrofisiología, sobre los efectos en el sistema de conducción, a nivel de corazón, a nivel de miocardio, de miocito, sobre los bloqueos canales de calcio. Bueno, realmente fue muy interesante dos condiciones que hubieron, ¿no? La primera de ellas, hablar específicamente de los medicamentos que regulan la frecuencia cardíaca en fibrilación atrial y que se considera como antiarrítmicos, ¿no? Que tenemos verapamil y diltiazem y esto lo sabemos perfectamente bien. ¿Qué es tan importante para nosotros considerar en el riego coronario
considerar en el control de la vasodilatación, del crecimiento auricular. Es importantísimo el control de la frecuencia cardíaca para disminuir el riesgo cardiovascular. Hemos estado hablando de la variabilidad de la presión arterial de día y de noche. Lo mismo cuando sucede con la frecuencia cardíaca. Y el paciente que ya tiene una arritmia crónica, que tenemos que darle un antiarrítmico, y uno de ellos para controlar la frecuencia es un calcioantagonista, es altamente importante considerarlo. Ahora bien, con respecto a lo que son los síndromes coronarios, sabemos que el síndrome coronario agudo sin obstrucción, que es el cuarto criterio del hemodinamista, lo sabemos cuando hacen el cateterismo cardíaco, pues obviamente el aspecto de la vasodilatación coronaria es muy importante para los pacientes para reducir la angina. Y yo creo que otro factor muy importante que se asocia tanto para las arritmias por fibrilación atrial, que es una de las principales arritmias que se presenta en el paciente con hipertensión arterial crónica, en la que es su desenlace realmente, y 8 de cada 10 de los pacientes que tienen FA tienen trastornos por hipertensión arterial y trastornos de conducción, sabemos que pertenece también al paciente de edad. Y entonces el gran miedo y el gran temor que tenemos de manejar los reguladores del ritmo cardíaco, como son los beta bloqueadores y los calcioantagonistas, segundo y cuarto grupo de los medicamentos antiarrítmicos, es exactamente que al paciente lo bradicardicen de más. Y vemos que esto no sucede. El paciente hay que escalarlo. Y yo creo que con estos calcioantagonistas también hay que escalarlo. No podemos iniciar con dosis gigantes en el paciente considerando que va a responder mejor a la angina si empezamos con 340, pero creo que cada uno debe llevar una escalada a tiempos para poder llegar a las dosis objetivos, tanto en angina de pecho como en el control de la frecuencia del ritmo. Y recordar al paciente anciano con hipertensión arterial. Creo que tuvimos una magnífica plática con el doctor Coca de toda la clasificación que existe del paciente y sabemos que la hipertensión arterial sistólica es una indicación muy importante del lecardipino. El lecardipino tiene también, independientemente de todos esos factores que vimos de la regulación de la vasculatura, pues sabemos que son fármacos ideales también en los pacientes de la tercera edad y para el manejo de hipertensión arterial sistólica. La nefroprotección se suma a la cardioprotección, la disminución del riesgo cardiovascular en ellos, y creo que pues no han estado en la discusión en mucho tiempo. Muchas gracias. David, tú también conoces muy bien todas las variables hemodinámicas, ¿verdad? Y has trabajado mucho en eso. Platícanos a nivel de estas otras, no solamente la presión arterial sistémica tomada periféricamente, ¿no? Sino cómo influyen estos calcioantagonistas a nivel de presión central arterial, a nivel de velocidad de pulso, etcétera, etcétera. Otras variables hemodinámicas, ¿qué nos podrías decir acerca del papel de los calcioantagonistas? Bueno, en ese sentido, el efecto que tienen los calcioantagonistas sobre variables de rigidez arterial y sobre la presión central puede ser un poco controvertida. En general, lo aceptado es que en especial los dihidropiridínicos nos ayudan a disminuir la presión central con un efecto relativamente modesto sobre la velocidad de onda de pulso. Cuando realmente se ve un mayor beneficio es cuando se combinan con IECAS o con ARA2, si tienen esa sinergia que también pueden llegar a disminuir la velocidad de onda de pulso. Y específicamente hablando, por ejemplo, de diltiazem, tenemos por ahí algo de información que nos dice que ayuda también a aumentar un poco la distensibilidad de la aorta, una vez más influyendo un poco más sobre la presión central. Cabe destacar que esta combinación de calcioantagonistas con IECAS y ARA2 tiene ese beneficio extra que se ve no nomás en la presión central o en la rigidez arterial, sino también en la clínica, y está bien comprobado también que muchos de los efectos secundarios que pueden llegar a tener los calcioantagonistas, en especial el edema, por ejemplo, va a disminuir mucho cuando los combinamos con estos otros medicamentos. Y pues este gran potencial que tienen estos medicamentos para combinarse prácticamente con cualquier otro antihipertensivo. Así es, esa es
el gran problema que tenemos con algunos calcioantagonistas, los efectos secundarios, ¿no? Y cómo afortunadamente las nuevas generaciones de calcioantagonistas dihidropirínicos combinados con ARA2 se reducen mucho esos efectos secundarios. Ernesto, platícanos sobre poblaciones especiales, afrodescendientes, ancianos, etcétera, etcétera, las generaciones de los calcioantagonistas. ¿Cómo están estos medicamentos, este grupo de medicamentos con las poblaciones especiales? Pues justamente, Ancianos, mayores. justamente en los pacientes, como lo sabemos, afrodescendientes, tienen un efecto particular por el efecto adrenérgico y demás, y los bloqueadores de los canales de calcio son particularmente apropiados para ellos. Y respecto al tema de los grupos vulnerables en los ancianos, al menos este fármaco dihidropirínico de tercera generación se observó en un estudio que es bien tolerado en los pacientes mayores, en los pacientes ancianos, y que gracias a que el fármaco tiene una gran lipofilicidad, esto permite tener una gran penetración a través de las membranas, tiene un efecto prácticamente continuo, pero gradual. Eso ayuda mucho porque el paciente que es mayor puede tener justamente alteraciones por el acoplamiento de la presión arterial acorde a la posición. Y en el estudio se demostró que en los pacientes ancianos es bien tolerado y que además adquieren un buen control y tienen buena adherencia al fármaco, ya que tiene prácticamente pocos efectos indeseables, ¿no? Muy bien, pues yo creo que, adelante, Ana. Bueno, nada más para completar un poquito. Lecarnidipino también se vio en los pacientes que tenían problemas de accidente cerebrovascular. Y entonces definitivamente creo que los estudios fueron muy positivos. Hay un estudio especial en ellos que a edad temprana o al inicio temprano del fármaco mejora también el aspecto de vasculatura a nivel cerebral y aspectos disminuyendo el riesgo que presenta. Estas son precisamente las líneas de investigación actual sobre los calcioantagonistas de cuarta generación sobre la vasculatura cerebral como el efecto benéfico. Pues bueno, creo que hemos dado una buena repasada en general a este grupo de medicamentos que son hoy por hoy indispensables en la atención, en el manejo de la hipertensión arterial. Y bueno, pues si no hay alguna otra cosa de parte del público, pues daremos por terminado este simposio que ha sido muy, muy, muy ilustrativo. Y gracias por sus comentarios. Y pues aquí hay anuncios parroquiales. Muchas gracias. Gracias, un aplauso a Luis. Pues bueno, muchas gracias a todo el grupo. La verdad, miren, quiero felicitar porque algo que nos pasa a los que participamos en congresos son los tiempos, ¿no? Y se ha cumplido, creo que con los tiempos, se ha cumplido con el segundo día ya de este programa, muy nutritivo, muy completo. Hemos hablado de muchas cosas este día, de tecnología, de conceptos nuevos, de innovación, de inteligencia artificial. Hemos hablado de adherencia, de muchos temas muy importantes. Y bueno, mañana vamos a empezar muy temprano, a las 8 de la mañana. Tenemos un tema bien interesante con el doctor Villaseñor, que está aquí, sobre adherencia, un estudio que hicieron con el doctor Martín Rosas con medicina familiar. De verdad, bien interesante. Y vamos a seguir con otros temas. Mañana es el Día Mundial de la Hipertensión. Mañana es el Día Mundial. Y vamos a tener varias conferencias importantes. Entre ellas va a estar la conferencia magistral del doctor Mancia. Vamos a tener conexión directa con los principales líderes de Latinoamérica en un llamado contra la inercia clínica. Vamos a tener temas ya de hipertensión e insuficiencia cardíaca. Vamos a hablar de las mujeres que son tan bonitas aquí en México. Vamos a tener, ya saben que los que nos gusta hipertensión nos cansamos de hablar de eso. Ya está, ¿verdad, doctor Alcocer? Entonces, mañana los esperamos. Pero ahorita, primero quiero agradecerle
a Armstrong y en especial a Marichú, que nos patrocina. Un aplauso aquí también a Armstrong, que también desde un principio ha apoyado no solo a Greta, ha apoyado a los residentes, ha apoyado mucho a la comunidad médica, me consta. Y ahorita va a haber un cóctel para el lanzamiento de Hermansil, se llama, ¿verdad? Entonces, para que apoyemos a Marichú, nos quiere consentir a todos. Yo le dije, ¿quieres que invitemos a todos? ¿Estás segura? Pues vamos todos, ¿no? Entonces va a ser aquí hay una entrada a la terraza, muchachos, hay una entradita por este lado, no se tienen que ir hasta allá, creo que sí te la vieron, ¿verdad? De este lado. Por aquí luego hay una entrada, damos la vuelta y hay un evento, hay un cóctel. Ahorita ya, a las 8, ¿o a qué horas, Marichú? Bueno, antes de que se acabe el agua, vayan, ¿no? Y ¿sí van a dar agua? Sí. Bueno. Entonces, muchas gracias y nos vemos ahorita en la terraza y mañana temprano. Felicidades a todos y muchas gracias por estar aquí.